este lugar, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, ponga de nosotros, Dios, ese sentir, Dios, esa sabiduría, Padre, para poder transmitir lo que tú has dado, Señor, a nuestras vidas, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, para que podamos oír tu palabra, Señor, para que podamos comprenderla, Padre, y que no sea mi boca, Señor, sino que seas tú, Señor, usando, Dios, mi vida, para tratar con cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero compartir con ustedes una palabra que Dios me había dado hace algunos días. Esta palabra está en Santiago, si me ayudan a abrir sus Biblias. Santiago 1:12, de 12 al 15. No, de 12 al 14. Santiago 1:12 al 14. ¿Ya todos lo tenemos? Amén. Entonces vamos a dar lectura. Y dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Amén. Bueno, en el versículo 1 es en el que a lo mejor me voy a centrar un poco. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá su corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muchas veces, hermanos, la palabra de Dios es clara, ¿no? Nos dice que cuando nosotros aquí en Santiago vemos una promesa de parte de Dios, el que nos dice que mientras nosotros nos mantengamos firmes, Dios nos dará una recompensa. Cada uno de nosotros pasa por pruebas, por situaciones difíciles, por situaciones que no podemos controlar. Las pruebas nos sirven para muchas cosas en sí, pero yo quiero destacar dos cosas. Las pruebas nos ayudan para fortalecer nuestra fe, para afianzar nuestra confianza en Dios. Pero también hay veces que las pruebas nos alejan más de nuestro Señor. Cuando nosotros a veces pasamos situaciones, nos preguntamos el porqué de las cosas, o nos cuestionamos, la prueba muchas veces nos hace sentir inseguros, desamparados, como que Dios no nos escucha, como que nuestras oraciones tal vez no llegan ante Él. Pero no es así. Cuando pasas una prueba hay de dos cosas: o te afirmas más con el Señor, o te echas para atrás. Entonces, no es fácil, porque pues cada uno en su vida cotidiana, en su familia, como jóvenes, como adultos, como personas adultas, pasamos diferentes tipos de situaciones. Pero yo veía tiempo atrás que a veces cuando las situaciones llegan a nosotros y nuestra comunión con Dios tiene como ¿cómo se podría decir? Como que
nuestra comunión ya no es la misma. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en medio de la prueba, tenemos en nuestro pensamiento de, pues, ¿para qué me desgasto? ¿Para qué oro si Dios no me escucha? ¿Para qué ayuno tal vez si no veo el cambio? ¿Para qué hago esto? Pueden pasar muchos pensamientos en nosotros, pero la verdadera razón es que Dios realmente está probando la confianza que nosotros tenemos en Él. Porque es muy fácil decir, cuando todo marcha bien, cuando todo va como nosotros queremos, es muy fácil decirle a Dios que lo amamos, es muy fácil expresarle a Dios lo que realmente o lo que nosotros pensamos que sentimos hacia Él. Pero cuando llega una situación a tu vida, piensas, yo lo hablo por mí, quiero darles a lo mejor como un pequeño testimonio con esta palabra. Días pasados pasaban cosas en mi vida, en mi familia, que yo realmente me preguntaba, que yo decía, o sea, he hecho lo que yo he podido, lo que está en mis manos, siento que no me he apartado, siento que sigo ahí, a lo mejor sí con mis defectos, con mis errores, pero al final de cuentas yo reconocía quién era mi Dios, según a mi pensar, ¿no? Yo decía, pero si yo sí confío en ti, pero si yo sí sé que tú existes. Una vez en casa yo me quedaba y le decía a Dios, no sé qué pasa, tal vez ni tiene caso seguir, tal vez sea mejor quedarme aquí porque ni subo, ni avanzo, y veo las cosas igual. Entonces yo decía, ¿por qué no puedo pasar todo esto? Me llegaba una palabra de una hermana y me daba una palabra y ella me decía que no me desanimara. Está en Salmos esa palabra, no recuerdo bien. Cuando eso llegó a mi vida, yo supe que era Dios, yo entendí que era Dios. Como que cobré otra vez ese aliento, pero llegando aquí, yo me sentía extraña, yo me sentía como que no encajaba con los de aquí, con ustedes, con la iglesia. Yo decía, no me siento bien, me siento como que este no es mi lugar. Y era una lucha interna entre lo que yo sentía y lo que a lo mejor mi espíritu quería, que yo no pude. Yo dije, bueno, no me voy a salir igual, no puedo salir igual. Y me metí con el pastor y pues le platiqué mi sentir. Él solo me dijo que me animó, me dio una palabra, pero lo que hizo que yo volviera a retomar esa confianza o esas fuerzas fue que después de que Él me ministró, yo seguía orando a Dios y le seguí pidiendo, y en medio de la oración Dios me decía, en días pasados yo tenía una canción que me gustaba mucho. Yo le decía al padre, lo compartí, me parece ser que con ella, no con ustedes, ¿verdad? Con el paz. Y le dije, había una canción que yo escuché que en ese momento me llenó mucho y no sé si ustedes la han escuchado. Es la canción que dice, alma mía, en 1000 pedazos nunca dejes de adorar. Yo recuerdo que hace tiempo atrás, una vez yo hice un pacto con Dios y le dije que pasara lo que pasara, yo nunca iba a dejar de adorarle, de cantarle. Cuando llegan las pruebas es difícil, porque pues tu espíritu se entristece, tu cuerpo, tu mente, todo se cansa, y el levantar tus manos y aún en medio de la prueba que estás pasando, decirle a Dios que confías en Él, cuando en realidad la duda está dentro de ti, pues seríamos como, es algo incoherente, ¿no? Yo decía, Señor, yo confío en ti, pero por otro lado, la situación que estaba pasando en mi vida me hacía dudar de que realmente Dios estuviera conmigo. En ese momento
yo escuchaba la voz de Dios, me decía, verdaderamente tú me amas. Y yo decía, Señor, es que tú conoces mi corazón. Tú que me hiciste, que me formaste, que sabes y que conoces hasta lo más profundo de mí, sabes que te amo, que no soy perfecta, que tengo muchos errores, que tal vez mi vida no es del todo agradable para ti, pero mi corazón te ama. Mi corazón realmente quiere servirte, mi corazón realmente quiere estar contigo. Y entonces venía, a veces, hermanos, nosotros cuando Dios nos da lo que nosotros queremos, cuando Dios está ahí con nosotros y tú no sé qué es lo que yo lo vi de esta forma. Cuando Dios te da, cuando no pasa nada, pues le cantas a Dios con un fervor que realmente pues pudiera ser creíble. Pero Dios me decía, si tú verdaderamente me amas, bueno, yo te quito esto y vamos a ver si tú me amas. Y yo decía, pero es que no es fácil, no, para mí no es fácil el seguir en esta situación y pasar todo esto y decir que sí te amo, porque me costaba trabajo. Entonces yo solamente me puse a orar, me humillé completamente ahí y le dije, Dios, yo no sé qué es lo que tú quieras hacer conmigo, yo no sé qué es lo que tú quieras hacer con mi familia, yo no sé qué es lo que tú quieras de mí, porque mis ojos carnales no lo alcanzan a comprender. Pero yo solamente sé y tengo la convicción de que yo te amo y de que yo quiero seguir adelante, pero mis fuerzas ya no puedo, ya no tengo fuerzas. A lo mejor hasta cierto punto soy un poco incrédula. Yo le decía a Dios, porque sé que tú lo puedes hacer. En mi oración yo le decía, yo quiero conocer realmente a ese Dios de los que muchos hablan, de los que yo he visto gente que se para ahí y que dice, es que Dios hizo esto, es que Dios hizo esto. Y yo decía, yo lo creía dentro de mí, yo decía, sí, porque Dios puede hacer hasta lo imposible, Dios lo vuelve posible. Pero yo no conozco a ese Dios. Yo no conozco a ese Dios de los que los demás hablan. Yo no conozco verdaderamente lo que tu poder puede llegar a hacer en mi vida, en mi familia. Yo me sentía como un niño desprotegido. Yo me sentía como que Dios no me escuchaba. En ese momento, cuando yo me postré, de verdad, hermanos, es algo que ni siquiera yo misma puedo expresarles. Es algo extraordinario. Es algo que va más allá de nosotros mismos. Yo le decía a Dios, yo quiero sentir tu abrazo. Yo quiero sentir que verdaderamente tú eres mi Padre, que verdaderamente tú estás conmigo, que esto que está pasando, tal vez no lo comprenda en este momento, pero en algún momento lo voy a pasar. En algún momento esto va a ser un testimonio para los demás. Fue tanta a lo mejor mi desesperación, o ustedes no saben cómo yo me sentía, que yo literalmente en ese momento pude sentir el abrazo de Dios. Pude sentir cómo Él me agarraba y me cargaba en sus brazos y me decía, no pasa nada. Yo estoy contigo. Aún en medio de la situación, aún en medio de la adversidad, yo estoy contigo. Ahí comprendí. Dios nunca se aparta de nosotros. Dios siempre está pendiente de nosotros, pero nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que acercarnos a Él, nosotros tenemos que ir ante Él y decirle, Señor, es como yo veía, ¿no? Nuestros hijos, los que tenemos hijos.
Yo veía en mis hijas, lo puedo ver, y yo me sentía así, como un niño cuando se siente desamparado, corre a los brazos de su papá y le dice: papá, es que pasó esto, o me está pasando esto, me estoy sintiendo así, y tú como papá no lo rechazas y le dices: ay, sí, espérate, vete para allá porque ahorita tengo cosas, o a veces como humanos que sí lo hacemos, pero cuando tu hija está en una situación difícil, tú nunca le vas a dar la espalda, tú siempre vas a estar ahí. Incluso como papás, aunque no se encuentren en situaciones difíciles, nosotros estamos ahí al pendiente de ellos. Así es Dios con nosotros. Dios está al pendiente de nosotros, pero ¿qué nos hace sentir que no? A veces ahí en el mismo Santiago, en el versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Su naturaleza de Dios dice que es la santidad. Dios es santo, por lo tanto Dios no trae las tentaciones a nosotros. A veces nosotros necesitamos distinguir entre las pruebas que Dios pone, o a veces las cosas que son consecuencias de nuestras mismas acciones. A veces hay pruebas que Dios pone en nosotros para, como les dije hace rato, para fortalecernos, para afianzarnos en nuestra vida espiritual, para que nuestra fe crezca. Pero a veces hay cosas que vienen a nosotros que no son de parte de Dios, que no vienen de parte de Él. ¿Por qué? Porque dice que Él en su santidad, Él no puede tentar a sus hijos. Más bien las tentaciones vienen por nuestros propios malos deseos. El enemigo no conoce nuestros pensamientos, pero sabe nuestras debilidades. Él sabe por dónde meterse. Él sabe por dónde llegar a tu vida. Entonces, hermanos, esta reflexión que yo les comparto, yo la viví. Es algo que realmente es difícil a veces comprender las situaciones. Hay situaciones que somos nosotros. Yo en ese momento entendí, dije, bueno, las cosas que tú tienes que cambiar, tuyas de tu interior, pero hay cosas que te salen, hay cosas que no son parte de ti. Entonces deja lo que no es parte de ti. Lo que te toca a ti cambiar, cámbialo, pero lo que no es parte de ti, déjalo en las manos de Dios. Él se moverá, Él obrará. ¿En qué momento? Yo a veces decía, pero es que pueden pasar cuántos años y cuánto tiempo, y en qué momento. En el momento que Dios lo decida, en el momento que Dios quiera. Nosotros no podemos forzar a Dios, o no podemos decir, necesito que pase mañana, pasado. El tiempo es de Dios. En ese momento yo comprendía tantas cosas que yo decía, a veces uno quiere que Dios obre como nosotros lo queremos, en nuestro pensar, en nuestra forma. Yo quiero que sea así, y quiero que Dios obre como yo lo estoy esperando, como yo lo quiero. Pero las cosas no pasan así. Dios va a obrar como Él quiera, cuando Él quiera, y en el momento que Él lo determine. Entonces, esta palabra, hermanos, que leíamos, dice que bienaventurado el varón que resista la prueba o que soporte la tentación. Yo quiero terminar esta palabra con una motivación para ustedes, porque eso fue para mí. En ese momento Dios me abrazó, yo sentí el abrazo de Dios, yo sentí que Dios estaba ahí conmigo, y yo pensé, ¿qué verdaderamente podemos encontrar en este mundo que valga la pena para que tu vida se pierda? ¿Qué prueba, qué situación, qué persona,
¿Qué cosa? Algo que tú digas, bueno, no importa que pierda mi salvación, no importa que pierda esa corona. La corona de vida es, a lo mejor yo lo interpreto de esta forma, no es que Dios va a ponerte una corona, pero ¿qué más valioso que tener la vida eterna con Dios? Yo decía, ¿qué realmente en mi vida tiene ese valor para que yo diga, bueno, ya, esta prueba o esto que estoy pasando arrebasó mi fuerza, arrebasó mi sentir y mejor me hago un lado y pues ni modo, ¿no? Que venga lo que tenga que pasar, porque muchas veces también he pensado así y muchas veces también yo he dicho, bueno, pues ya, ¿qué puede pasar? Ya si mi vida se ha de perder, pues ni modo, en algún momento ya veré cómo lo arreglo, ya veré cómo salgo de eso. Pero yo te invito, hermano, joven, aún las niñas, ¿qué eres? ¿O a qué le das más valor tú que a tu relación con Dios, que a tu vida, que al bienestar? Porque al final Dios te está dando, o Dios nos está dando una promesa aquí. No importa cuál sea la prueba, no importa cuál sea la situación, no importa todo lo que venga en tu contra, en algún momento obtendremos la recompensa de Dios. Y qué más grande recompensa que es estar en su presencia, que es estar ahí adorándole día y noche, donde dice la Biblia que ya no habrá más sufrimiento. Entonces, yo los invito, hermanos, a que reflexionemos yo no sé en qué áreas cada uno de nosotros tiene sus pruebas, sus luchas, pero nada de lo que está pasando en este momento en tu vida, nada de lo que está pasando en este momento en cada uno de nosotros vale tanto como perder esa relación, esa vida con Dios. Lo que tenemos aquí es pasajero, el dolor es pasajero, el sufrimiento que te trae cada prueba es pasajera. En ese momento sí, es cierto, no está mal decir, Señor, no tengo fuerzas, no está mal decirle a Dios, ya me cansé, ya no puedo más, ya no entiendo qué es lo que tú quieres hacer conmigo. No está mal decírselo a Dios, porque cuando tú lo hablas, cuando tú se lo entregas a Dios, entonces ahí empieza Él. Donde tú ya no puedes hacer más por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, entonces es cuando Dios empieza a obrar. Yes, aleluya. Ahí es donde dice que nuestras debilidades se perfeccionan en Él. La debilidad, lo que tú estás pasando, déjasela a Dios. Es muy difícil, hermano, es muy difícil decir, bueno, sí, se lo entrego, porque la angustia, los pensamientos nos vienen a nosotros y mira, como el diablo siempre va a estar ahí haciéndonos dudar, haciendo que la duda entre en nosotros. Pero poderoso, dice que más poderoso es aquel que pelea por nosotros. Déjale tus pruebas, déjale tus luchas a Dios. Eso por lo que tú estás batallando, entrégaselo a Dios y Él va a obrar. ¿En qué momento, hermano? Yo no lo sé. ¿En qué momento va a pasar? Tampoco te puedo asegurar ni te puedo dar un tiempo porque ni yo misma lo sé. Solamente Dios sabe el momento en el que va a obrar. Pero que tu confianza esté puesta en Dios. Que tu confianza realmente se base en Dios. Entonces, yo los invito, hermanos, a que no importa la situación que ustedes estén pasando, con que ustedes se mantengan firmes. La Biblia nos manda a mantenernos firmes ante las pruebas, ante las dificultades. Y también tenemos que mantenernos siempre en comunión con Dios. Eso es lo único
único que nos va a dar la fuerza para seguir adelante. La comunión, la intimidad con Dios. Y en la intimidad con Dios nosotros vamos a conocer más de ese Dios que a lo mejor no conocemos. A veces yo les puedo decir, yo mucho tiempo he escuchado a mi mamá, a los pastores hablar, pero yo decía, pero Dios, yo no te conozco. Yo no conozco bien cómo eres tú. Y en la intimidad empiezas a conocer a Dios. Empiezas a conocer a Dios como tu Padre, como tu amigo, como tu sanador, como tu libertador. Y es una cosa, hermanos, que es impresionante. Es algo que no podemos describir. Es algo que no podemos lograr comprender. Yo los invito a que no se desesperen, que no se desanimen. Esa palabra Dios me daba: lucha por tu familia, lucha por tus hijos, lucha por tu casa, lucha por tu vida misma, porque aún nosotros mismos necesitamos cada día más de Dios. Hermanos, espero que esta palabra que Dios habló a mi vida primeramente sea también de bendición para ustedes, y que cuando ustedes se sientan o tengan sus dificultades, se acerquen a Dios. Les amo en el amor de Cristo y que Dios les bendiga.